Iglesia, Dios los bendiga. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que se encuentren bien de salud. Y doy gracias a Dios porque la semana pasada iba en un carro y quiero comenzar con esta historia. Y el conductor iba muy contento. Y la alegría de ese conductor era porque llevaba un pasajero que frecuentemente lo transporta. Y resulta que iban y les tocó justo ver un accidente de dos motociclistas. Y cayeron y fue muy fuerte el impacto. Y en otras palabras, el motociclista uno de ellos estaba a punto de morir. Pero digámoslo así, el señor que este conductor transportaba era un médico. Y gracias a la intervención del médico, este hombre puede contar, el motociclista puede contar que se encuentra vivo. Y quería comenzar con este testimonio porque creo que es muy pertinente para nuestro tema que vamos a tratar en esta mañana. Y el título que le he dado al mensaje es: Mi obediencia a Dios se manifiesta en mi amor al prójimo. Lo repito, mi obediencia a Dios se manifiesta en mi amor al prójimo. Y quiero que ustedes me acompañen, abran sus Biblias o prendan sus dispositivos y busquemos Santiago capítulo 2 del verso 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Quiero que todos sigan la lectura. Voy a leer en la Reina Valera de 1960. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Antes de que comencemos a escudriñar nuestro pasaje, recordemos varias cositas que yo sé que ya las hemos visto. Lo primero es que a quienes Santiago les está escribiendo son personas que hoy en día podríamos decir desplazadas.
Son personas que por las dificultades que se dieron en Israel tuvieron que salir de su tierra a buscar un horizonte nuevo, a buscar una nueva vida, a buscar una oportunidad. ¿Sí? Esto por un lado. Y por el otro lado, Santiago, en el primer capítulo, es muy bonito que de las primeras cosas que dice es que nosotros debemos sentirnos felices cuando estemos pasando por diversas pruebas o dificultades. Y la razón por lo que Santiago expresa esto en su carta es porque está diciendo cuando nosotros somos probados, cuando nosotros pasamos por dificultades, es donde nosotros crecemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque allí más nos aferramos cuando tenemos fe en Él, a lo que son sus promesas, a lo que es su palabra. Y Santiago quiere instruir muy bien a estas personas, quiere acompañarlos. Y por eso comienza diciendo algo que quizás para muchas personas puede sonar absurdo. Porque ¿cómo se va a sentir feliz una persona que la está pasando mal? Una persona que está con necesidades. ¿Cómo puede decir que se siente muy feliz por esa situación? Pero eso es lo que nos habla Santiago en el capítulo 1. Y podemos decir también que el mismo Santiago pasando ya al capítulo 2, nos hace un llamado de atención a los hermanos cristianos a quienes les confronta que no se puede hablar de ser hombres llenos de fe si tratamos nosotros a todas las personas de manera diferente, según la conveniencia que quiera tener cada uno, ¿cierto? Porque nos está diciendo que a veces nosotros tratamos mejor al rico que al pobre, ¿sí? Y quiero recordar eso porque hace parte del contexto en el cual está ubicado nuestro pasaje. Al igual que en el capítulo 3 comienza hablándonos de la importancia de nosotros poder controlar nuestra lengua, poder controlar nosotros esa rabia, esa ira, ese comportamiento, podríamos decir como el de Pedro, que no se aguanta ni se espera, sino que quiere responder inmediatamente y nos dice, refrenen su lengua, porque ustedes se pueden equivocar y pueden hacer mucho daño si no cuidan las palabras que salen de nuestra boca, y llega hasta el punto de decir que con la lengua podemos bendecir, como también al mismo tiempo maldecimos. Entonces nos llama a tener mucho cuidado con nuestra manera de hablar y con controlar nuestras emociones. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir y teniendo en cuenta también el testimonio que les compartí al principio de cómo un hombre, un médico, ayudó a salvar la vida de un motociclista, quisiera entonces que miremos lo que nos dice el primer versículo y quiero que tratar este tema en base a las preguntas que nos hace el mismo pasaje, que son dos preguntas principales, y cada una de estas preguntas principales tiene una pregunta también secundaria. Entonces vamos a trabajar nuestro tema a partir de las preguntas que nos provee la carta de Santiago. El verso 14, vuelvo y lo leo, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y lo primero que se me viene a la mente es hacerme la pregunta, ¿qué son las obras? ¿Cierto? Y yo creo que las obras es lo que realmente manifiesta qué tanto amor tengo yo por el prójimo. Y voy aquí a leerles algunas de las obras
que pude escribir, que pude ver, y yo sé que ustedes tienen muchas más. Y las obras que nosotros podemos hacer, que nos hacen ver como buenas personas, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al viajero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al privado de la libertad, sufrir con paciencia los defectos de los demás, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste y orar por vivos y muertos. Estas son algunas de las obras que pude apuntar acá, pero yo sé que ustedes conocen o han hecho muchas más obras de las que hay acá escritas o que yo pude escribir. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque si nosotros somos fieles a la palabra, podríamos quizás en algún momento decir, pero lo que nos está enseñando Santiago, que la fe sin obras es muerta, podría, digámoslo así, chocar con lo que nos enseña el apóstol Pablo, por allá en Efesios, ¿cierto? Y una pregunta que nos surge a nosotros es, ¿por cuál de los dos nos vamos? ¿Por Pablo o por Santiago? Pero la idea es que nos vayamos por los dos. ¿Por qué por los dos? Porque los dos están hablando en un contexto muy diferente. Mientras que Pablo le está hablando a personas que son muy radicales, que son muy legalistas, aquí Santiago le está hablando a una comunidad que ha sido desplazada de su tierra, una comunidad que aún no tiene un lugar propio, que está buscando su lugar, una comunidad perseguida por la violencia, y a esa comunidad es a la que Santiago le está hablando que para que las personas puedan conocer de Dios, es muy importante que puedan ver en ellos las buenas obras. ¿Sí? Y es más difícil todavía que una persona en una situación de vulnerabilidad pueda hacer buenas obras. Porque las buenas obras le quedan más fácil hacerlas a quien le sobra la plata, a quien tiene muchos recursos, pero a quien tiene pocos recursos es más difícil hacer buenas obras o hacer buenas dádivas. Para que miremos muchas veces las dificultades de hacer buenas obras, a mí en lo personal ahí, en una ocasión me vi muy confrontado y fue que me encontraba en la cárcel de Puerto Triunfo en Doradal, Antioquia, y allí en esta cárcel tenía 200 kits de aseos para regalar. Y cuando entré, se me acercó tanto la psicóloga como la de atención. Y lo que más me dijeron es, venga, señor, por favor, si es posible, regálele unos kits de aseo a estas personas que están allí en cuarentena, que hace más de un mes no les entra ningún artículo de aseo. Porque todas las personas tienen miedo de acercarse, porque no hay forma de estar prevenidos por la tuberculosis que ellos tenían. ¿Sí? Y yo recuerdo que yo, no, listo, de una. Pero a la hora de irles a entregar el kit de aseo, me dice el dragoneante, hermano, usted verá, yo le abro acá y usted verá si entra. Pero es bajo su responsabilidad. Yo esa celda ya no se la abro. Y si va a pasar las cosas, las tiene que pasar por el huequito por el que les pasamos la comida. Y usted verá cómo hace. Pero nosotros allá no entramos. Y miro yo a mis compañeros, ¿cierto? Como el jefe que era de ellos, como para mandarlos allá. Y ellos, hágale usted. Y llego yo y la verdad miré al cielo
Y le dije, Señor, protégeme, pero yo lo voy a hacer en tu nombre. Y allí en medio de mi fe me fui y el papel no pasaba por ese huequito. Y entonces para mirar bien el huequito y pasar el papel había que hacerle fuerte así al paquetico que llevamos donde está el papel higiénico, aplastarlo lo que más pudiera y poderlo pasar. Y así les pasé a todos los que estaban allí, eran más o menos unos 40 privados de la libertad. Y para ser honesto, mi corazón latía muy fuerte de lo valiente y varón que soy yo. Y yo incluso cuando salí, soy muy honesto, por un momento con miedo porque yo, donde vaya y enferme a mi familia con tuberculosis. Mi niño, mi niña, mi esposa, me lavé las manos como 3 o 4 veces que me quedara bien lavadas. Y ya me fui. Eso lo cuento como una de las, digámoslo así, de las buenas obras que Dios me ha permitido a mí tener, ¿cierto? Y el primer versículo, la pregunta era, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Note hasta dónde va esta pregunta tan profunda que hace Santiago. Y mire que lo dice, ¿de qué sirve que una persona diga que tiene fe y no tiene obras? Y la verdad, por la fortuna que he tenido de compartir en muchas iglesias, en muchos lugares, en diferentes pueblos, diferentes ciudades, puedo decir que de las cosas que más hablamos nosotros en la iglesia es de la fe y es de tener fe. Pero al mismo tiempo, cuando uno le pregunta a las personas qué es tener fe, la mayoría se enreda. Y se enreda porque casi siempre se van a Hebreos 11:1. Después la fe, ¿qué? ¿Y eso qué es? Dígamelo en palabras sencillas. Hágase esa pregunta, porque es que suena y uno queda como en las mismas. ¿Qué es tener fe? Estar convencido, es como tener una confianza absoluta, creer ciegamente en Dios. Incluso cuando yo hablo de fe con mi esposa, yo ya le digo a mi esposa, lo que mi vida me ha llevado a entender como fe es pegarme de la mano de Dios, pase lo que pase en mi vida, en mi familia, con mi salud, con mi trabajo, con todo. Pues pegarme de esa mano y no soltarme y andar pegado de esa mano, así tenga que ir arrastrado esa mano, pero no soltarla. Para mí eso es fe, mis hermanos. Y es como mi definición más sencilla, como para que ustedes lo entiendan. Pero al mismo tiempo, aquí Santiago nos dice, bueno, tú tienes fe, pero tienes que demostrarlo con obras. Tienes que demostrarlo con obras. Y entonces es donde uno personalmente se dice, bueno, ¿y yo qué obras estoy haciendo? ¿Yo qué obras estoy realizando? ¿Sí? Y recuerden que yo ahorita les decía que muchas de las obras son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al viajero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al privado de la libertad, sufrir con paciencia los defectos de los demás, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, orar por vivos y muertos. Y yo puedo decir que he visto grandes hombres de Dios haciendo obras. Y cuando digo grandes obras es porque, por decir, en mi trabajo he conocido un ministerio que se llama Anclar de suecos, que en estos momentos ellos ayudan a muchas organizaciones en Colombia.
¿sí? Por decir en La Guajira, yo no sé, creo que ya van como por 14 escuelas que hacen en las comunidades guayú, ¿sí? Aquí en Medellín apoyan al Club Deportivo de Marquitos. Ellos lo apoyan y tienen creo que alrededor como unos 40 equipos de fútbol de prevención al delito. Apoyan el ministerio carcelario, ¿sí? Y digámoslo así, y conozco muchas otras organizaciones que hacen lo mismo, pero una vez quedé muy impactado con con un joven de unos 25 años que llegó, yo creo que Steve estuvo una vez aquí en la iglesia enseñándonos a manejar un cubito. Y él vino con un joven y yo estaba con ellos evangelizando y había un hombre con situación de calle. Para ser honestos, el hombre, perdónenme en la expresión si es muy fuerte, estaba cagado, orinado, olía horrible. Y este hombre se le acercó y le compartió el mensaje. Y después de compartirle el mensaje, le dio un abrazo. Y pasé, para que ustedes me crean lo horrible que olía, yo apenas miraba hacia el lado así, yo, uy, qué hombre tan teso, man. Y decía tan teso es porque yo no me veía abrazando a alguien oliendo así de feo. Y ese hombre lo abrazó y no solo lo abrazó, me pidió, Camilo, venga, ¿y no será que lo podemos bañar allá en la en la oficina de la ACA? Y yo, bueno, vamos, hágale. Ahí mandamos a lavar el baño después. Y lo metimos allá al baño. En la confraternidad tenemos siempre un ropero. Le buscamos ropa, le pusimos ropa. Y este joven, un joven universitario que no tenía muchos recursos, dijo, yo quiero, pero yo quiero hacer un poco más. ¿Por qué no llamamos a alguien que lo reciba en un centro de rehabilitación? ¿Tú quieres entrar en un centro de rehabilitación? Y le dijo que sí. Inmediatamente comenzamos a llamar a los centros de rehabilitación y él le dejó 3 meses pago. Y se quedó sin plática para él gastar casi. Pero yo veía a ese hombre feliz, ayudando al otro. Y lo estoy diciendo porque él no estaba dando de lo que le sobraba, sino que estaba dando de lo que él tenía, de lo que era su provisión para sus gastos en su estadía acá en Medellín. Y este hombre lo hizo. Y la verdad es que uno queda confrontado a decir, este es un varón de Dios. Y lo digo en ese tono porque para mí fue muy bonito ver a esta persona y yo vi a alguien lleno de fe, que le apostó a alguien que no conocía, que no era su familiar, alguien que estaba en su peor situación y él lo amó como lo amaría Cristo. Tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él y le extendió su mano para ayudarlo. Entonces en nuestro versículo nos dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Noten esta otra pregunta, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Lo que yo quiero que miremos aquí en este pedacito es, nosotros muchas veces somos como este versículo nos dice. Oramos por la persona y le decimos que te vaya bien, que Dios te bendiga y te ayude. Pero aquí Santiago nos dice, no, tienen que hacer de más. Tienen que ir un paso más adelante. Porque ¿dónde está entonces la fe que ustedes tienen? Y noten que ahorita nos decía que tenemos que tener una fe que nos lleve a la salvación.
una fe que nos lleve a la salvación. Y hay otros pasajes que nos hablan a nosotros de que todos nosotros hemos sido hechos para buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice eso, que nosotros fuimos creados en Cristo para buenas obras. Lo estoy resumiendo, ¿sí? Pero así lo dice. Y en primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso nos lo dice el apóstol Juan. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos de ir por las convicciones que hemos adquirido en la palabra de Dios? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de avanzar en nuestra fe por Dios? Porque incluso encontramos pasajes donde dice: si tienes 2 camisas, dele una al necesitado, ¿cierto? Si tienes comida, compártela con otro. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso, mis hermanos? Yo en estos días estaba orándole al Señor y en charla le decía yo al Señor: Señor, yo creo que usted me está diciendo que yo me equivoqué de ministerio. Porque yo voy mucho a las cárceles, pero usted quiere que yo esté constantemente en los hospitales. Lo estoy diciendo porque en esos últimos 15 días estuvo enferma mi abuela, mi papá estuvo enfermo, mi mamá estuvo enferma, mi ahijado estuvo enfermo, mi niño también me dijeron que tenía neumonía, la niña enferma, y yo así, yo atendiéndolos a todos, y yo, pero Señor, estoy perdiendo mucho tiempo en esto y necesito hacer otras cosas. Ayúdame entonces a, mientras estoy haciendo eso, poder tener el tiempo para cumplir con todo lo que yo tengo que hacer. Y de esas cosas es que, por decir, cuando uno está en un hospital, uno alcanza a mirar padres que están ya muy cansados de tantos días de estar en un hospital. Uno alcanza a ver padres que no comen, porque uno no los ve ni salir y es porque simplemente no tienen ya dinero para comprar alimentos. Y eso lo puedo yo ver en un hospital. En la cárcel, yo puedo ver mucha gente en ese momento en Itagüí, puedo decir, no veo casi necesidades económicas, pero sí veo muchas necesidades en ellos de conocer a Dios, de encontrarse a Dios, porque son muy poderosos. En estos momentos, yo no sé si les había contado, pero estoy en la cárcel máxima seguridad de Itagüí solamente, y estoy trabajando con casi todos con los que el gobierno está haciendo la prueba de lo que es la paz total. Allí hay líderes de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, de la oficina de Envigado, mafiosos, personas de los duros de Bello, personas muy poderosas hablando en la delincuencia. Y yo entro y en ocasiones, soy honesto, a uno a veces le da hasta, uno se acerca a ellos con respeto, o puede decir uno con miedo. Con miedo, de hecho les contaba yo ayer a los muchachos que me llegaron 3 estudiantes nuevos que venían de la cárcel de Tramacúa en Valledupar, y como son cabecillas de estos grupos armados de los cuales les acabo de mencionar, fueron trasladados a Itagüí, y me llegó uno con una cadena de oro así gruesa en el cuello y los dedos llenos de anillos. Y, hey, profe, sí, mano, profe, entonces, ¿qué? ¿Yo puedo entrar a las clases? Yo, como todo varón, le dije inmediatamente: claro, bien pueda.
Siéntese donde usted quiera. Claro que sí, pero cuando uno se pone a hablar con ellos en las clases, se da cuenta de la necesidad tan grande que ellos tienen. Y de hecho ellos mismos le dicen a uno, uy, profe, ¿usted cómo habla de bonito? Y ya cuando se dan cuenta que usted es pastor, uy, pastor, ¿usted cuándo viene? Pero yo quiero es que usted venga. Y yo, no, pero vea, vienen otros compañeros que le comparten. No, dígame usted cuándo viene para yo estar. Porque no se sienten en confianza con los otros compañeros. Pero a donde yo quiero decir es, uno ve las necesidades que ellos tienen. Aquí les estoy hablando de presos que tienen muchos recursos económicos. No les hace falta plata. Pero por dentro están llenos de miedos, están vacíos, están sin Dios. Y necesitan encontrar, porque ellos hacen muchas obras de caridad. O por lo menos a los piratas son los que no tienen dónde dormir en la cárcel. Ellos les dan para que estén bien allá en la cárcel. De hecho, en esos días ellos tienen tantos privilegios que eso parecía una carnicería de la minorista, así de todo tenían. Y por ahí sacaron algunas cositas para darle a los cachorritos o a los piratas, como ellos le llaman. Pero uno ve que allí hay obras buenas. Y uno puede mirar también en las redes sociales unas cantidades de influencers y de personas que están haciendo obras, ¿sí? Pero que les falta la fe. Que les falta fe en Dios. Y es muy importante, o lo más importante es que tengamos la fe en Dios, pero evidenciar esa fe en hacer buenas obras. Y eso es obedecer a la palabra de Dios. Porque ¿acaso no nos dice las Escrituras que vistamos al desnudo, que recordemos las viudas, los huérfanos, entre muchas cosas que podíamos nosotros estar hablando esta mañana? Porque eso nos habla este pasaje. En el verso 19 tenemos un versículo que nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Al parecer habían algunos hermanos en la iglesia que se rehusaban a aceptar que tenían que hacer obras y seguían hablando de que conocían mucho acerca de Dios. Y no sé cuánto tiempo tú llevas acá en la iglesia conociendo de Dios. Quizás medio año, un año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años. Pero hay algo que yo sí, sin ser profeta, les puedo asegurar. Entre más años llevemos en la iglesia, a veces nos volvemos más legalistas. Y ya dejamos de vivir muchas veces la palabra. Y empezamos más bien, aunque no lo digamos, a hacer cosas como yo soy así, así voy a hacer toda la vida. Yo no soy capaz de cambiar. Porque esperaríamos que personas de más de 20 años dejaran de ser arrogantes, soberbios, que fueran más serviciales, que tuvieran más amor los unos a los otros, que fuéramos no tan implacables, que si alguien cometió por decir un pecado, casi que lo queremos echar de la iglesia porque es que nos va a contaminar a todos, nos va a afectar a todos, porque nos va a quitar la presencia del Espíritu Santo por su maldad y prácticamente nos convertimos en jueces que los condenamos. Y aquí la palabra nos está diciendo, aún los demonios creen en Jesús y tiemblan. Pero ¿será que los demonios sí hacen obras buenas? Y miren que la comparación es muy fuerte, porque nos está comparando a nosotros con lo más malo que hay. Perdón por decirlo así. Y está hablando de esas personas creyentes. No está hablando de nuevos.
Está hablando de nosotros y nos hace ver a nosotros aún más malos que los que no conocen la luz, que los que no conocen el Evangelio. En otras palabras, nos está diciendo, usted, mi hermano, si sigue así, no va a encontrar la salvación. Recuerde que esa era una de las partes de la primera pregunta, donde nos hablaba que las obras nos llevan a nosotros a la salvación. No está diciendo, voy aquí de nuevo para que quede claro, no estoy diciendo que las obras nos dan a nosotros la salvación, no. Pero las obras sí muestran nuestra fe genuina en Jesucristo. Porque para que nos quede claro, como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Está claro que nuestra salvación, mis hermanos, es por un regalo inmerecido que usted y yo hemos recibido por medio de lo que ya hemos creído en Jesucristo, porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor y suficiente Salvador, porque creemos que Jesucristo es lo que necesita nuestra vida, porque creemos que Jesucristo es el que nos justifica, el que nos perdona, el que nos libera, el que nos da las fuerzas para seguir, que es el que nos ha dejado su Espíritu Santo, su presencia para que nos acompañe, nos guíe, nos muestre el camino. Eso debe a nosotros quedarnos claro. Pero nuestro comportamiento, lo que ven las personas, sí hablan de nuestra fe en Cristo. Por decir, mis hermanos, si hay alguien en necesidad en nuestra iglesia y nosotros no nos percatamos de eso, estamos siendo como estos cristianos que creen en Jesús, pero están perdidos. Están perdidos totalmente. Si nosotros vemos que alguien tiene dolor y no nos duele, hay algo que tenemos que revisar en nuestras vidas. Porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Porque así tú digas, no, pero es que no tengo de qué compartir. Comparte lo que tienes. ¿Acaso no tenemos un Dios grande? Y yo sé que es hacerlo, mis hermanos. Y a veces lo he hecho con poquito dinero. Yo le hacía la pregunta a mi esposa, a ver si ella me ayudaba a resolver este pasaje, porque para mí ha sido muy confrontador. Y le decía, amor, ¿tú me puedes decir cuál es la obra más grande que tú has visto? Y ella me decía, no sé qué decirte. Y yo me rascaba la cabeza, iba, oraba y, Señor, ayúdame. Y a medida que fui estudiando, Dios le ayuda a uno como a recordar cosas que uno ha vivido. Y recordaba yo que estaba en una situación como la de Haider, siendo las prácticas del seminario, con la diferencia que a mí me entregaron una iglesia en el barrio del Pacífico. Y recuerdo yo una mamá que llevó su bebé en brazos y gracias a Dios en esa época yo era soltero, entonces no necesitaba salario ni nada y hacía el ministerio más por amor que porque me pagaran, porque al comienzo de estar en la iglesia no me daba un solo peso, pero era porque no tenía. Y sin embargo la misión cuando me la entregó me dijo, no vea, sus salarios son, no se me olvida nunca, son 400 mensuales. Y de esos 400, para ser honesto, si me daban 80, me iba muy bien ese mes. Y recuerdo yo que ya era un 29 y lo único que tenía en el bolsillo era 20,000 pesos. Y llega esa señora con su bebé en brazos, con mucha fiebre. Pastor, yo quiero que usted ore por mi niña, lleva una semana ya con fiebre, no he podido bajársela por nada del mundo, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y yo llego y oro por ella. Y yo no está ni, este bebé necesita ir al hospital.
y solo tenía 20.000 pesos. Digo que muy parecido a Haider porque también tenía una motico, que era mi medio de transporte. La moto sí tenía gasolina, pero cuando yo saqué los 20.000 y lo tenía en el billete, no lo tenía ni separado, yo sentí darle el billete, pero yo dije, señor, ¿y si se me pincha la moto? ¿Y si se me pincha la moto, yo qué hago? Y saqué los 20.000 y se lo de, lleva el bebé al hospital, porque él necesita estar allá. De hecho, lo llevaron y el niño duró casi un mes hospitalizadito. Pero ya allí el CISBEN, unas damas rosadas creo que es que se llaman, la ayudaron también con pasajes, con alimentación. Pero digamos que por ahí comenzó la bendición para esta familia. Y yo pasé 2 días donde no me podía ir ni a tomar el tintico, Haider, imagínate. Pero hoy en día puedo decir, mis hermanos, que eso ha ayudado mi fe a crecer y a creerle a un Dios bueno, a dar de lo que tengo, no de lo que me sobra. Porque si voy a dar de lo que me sobra, créame que sería el hombre más tacaño del mundo. Porque decir que a uno le sobra es como complicado a veces, ¿cierto? Pero es complicado también por el estilo de vida que uno mismo adquiere. Porque uno comienza, imagínense, yo vivía con 400 mensuales. No les voy a decir ahora cuánto gano, pero es mucho más. Y todavía sigo viéndome apretado. Pero a lo que voy es que uno entre más gana se acostumbra a gastar más. Y entonces uno casi nunca hace el esfuerzo de que le sobre plata. Aunque deberíamos de hacerlo, siempre de tener un ahorrito para ser muy buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero siendo honestos, uno casi siempre vive apretado. Pero qué bueno, mis hermanos, que aprendamos a ser generosos con lo que Dios nos da. Porque esto sí muestra que realmente nosotros amamos a nuestros hermanos. Cuando tengamos un hermano enfermo en la iglesia, si podemos hacer la llamadita, llamémoslo. Si podemos visitarlo, mejor. Si podemos animarlo y decirle que nos ha hecho falta, que estamos orando para que Dios le dé fuerzas. Hagámoslo, mis hermanos. No porque el hermanito se dé cuenta que, uy, qué bendición el pastor, vea, me llama y esto y lo otro. No, sino porque es nuestro deber, como hermanos que somos. Es nuestro deber, como ser miembros de la misma iglesia, porque somos un equipo, somos un cuerpo, y debemos interesarnos los unos por los otros. Yo por un ejemplo, yo decidí perdonar a todos los hinchas del Medellín y los amo. Y a los del Junior también, pastor. Pero son cosas muy bonitas, mis hermanos, que nada nos separe, sino por el contrario, que todo lo que hagamos sea para unirnos a nosotros, sea para unirnos. Y esto es obedecer la palabra de Dios. Amén. Siguiendo con nuestro estudio, pasemos a la última pregunta. Versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y acá nos va a dar un ejemplo. En el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. Otra pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí cuando se refiere a Abraham, nos lleva a pensar en este pasaje de Génesis, donde Dios lo que le pide a Abraham es, sacrifícame tu hijo, para darnos a entender un poco cómo son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos.
Y cuando le pide sacrificar a su único hijo, piensen ustedes en lo difícil que es hacer esto. Y ustedes, que yo sé que conocen la historia de memoria, saben que el niño ya estaba hasta grandecito. Porque él ya sabía todo. ¿Y por qué digo que ya sabía todo? Porque cuando estaban llegando, el mismo hijo le preguntaba al papá, ¿y dónde está el animalito que vamos a sacrificar, cierto? ¿Y qué le responde a Abraham? Dios proveerá. Y llegan allá al sacrificio, y lo que dice la Biblia es que el hombre ya había cogido el puñal o el cuchillo o la piedra puntuda, como usted quiera llamarlo, porque eso fue hace muchos años, y ahí es donde el ángel le dice que no lo haga, y en un arbusto encuentran el animal para el sacrificio. Pero lo que Dios quiere destacar aquí de Abraham es que él estuvo a punto de dar lo más valioso que él tenía, porque Dios se lo había pedido. ¿Sí? Y aquí, mis hermanos, en la historia de Isaac, cuando dice que esto le fue contado, el deseo de hacer el sacrificio le fue contado por justicia. Ahí el verbo que aparece es logizomai. Y lo que significa este verbo es poner en la cuenta de alguien. Abraham fue justificado de todo lo malo que hizo, porque alguien pagó su cuenta. Cuando se está hablando ahí de contado, es que alguien pagó su cuenta. Y yo creo que en nuestro caso la tenemos todavía más clara. ¿Usted sabe quién pagó su cuenta? ¿Quién pagó su cuenta? Uy, hay poquitos a quienes han pagado la cuenta. Mis hermanos, yo creo que Jesús pagó la cuenta de todos nosotros. Y aún Jesús fue más allá, porque esa cuenta sigue abierta, para Él seguir pagando nuestros pecados. No con el fin de que nosotros pequemos deliberadamente, no con ese fin, sino porque Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra falencia, y Él conoce que necesitamos más y más de Él. Y por eso Él sigue todavía pagando nuestra cuenta. Pero hay que darle gloria a Dios, porque en ese pagar nuestra cuenta, usted y yo somos justificados delante de Dios Padre y podemos tener la salvación. Y en ese ser justificados nosotros somos hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos. Y somos personas gratas a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo pasaje, en los últimos versículos, nos permite también tener otra historia de otra mujer, de una mujer, en este caso una prostituta, que fue justificada por recibir a los mensajeros y enviarlos por otro camino. Eso nos lo dice el libro de Josué. Noten ustedes cómo una pecadora, una prostituta, fue hallada justa, porque primero escondió a unos espías muy malos, pero malísimos, porque entraron y ahí mismo fueron descubiertos. Y no solo eso, sino que cuando los escondió llegaron a preguntar por ellos, hizo ir a los soldados por otro lugar, exponiendo su vida. Y esto lo hizo ella, y podemos verlo en Josué, donde ella dice, reconoce al Dios de los israelitas como un Dios poderoso, como un Dios grande, como un Dios real,
porque incluso ella es la que dice estas palabras. Entonces tenemos dos casos, dos ejemplos muy buenos que nos muestran que las obras son el resultado de nuestra fe. Y lo que nosotros debemos buscar es que nuestra fe debe de ser genuina a Dios. El título del pasaje es: mi obediencia a Dios se manifiesta en mi amor al prójimo. Y quiero que terminemos, mis hermanos, que terminemos nosotros examinando nuestras vidas, examinando que en ocasiones, para ser honesto, podemos estar almorzando y si alguien llega a pedirnos comida nos sentimos incómodos. Queremos que nos examinemos porque a veces alguien en situación de calle, que están mal vestidos, mugrosos, oliendo feo, no queremos ni que se nos arrime a pedir una moneda. Incluso a veces si le damos una moneda, preferimos como soltársela antes de que nos llegue muy cerquita porque de pronto nos pega bacterias, nos enferma, muchas cosas. Porque muchas veces nosotros no nos gusta acompañar a nuestros hermanos cuando se les muere un ser querido. No nos gusta visitar a los enfermos. Porque queremos reír, queremos más bien ir al cine, hacer cosas muy importantes. Y a veces descuidamos la calidez que hemos de darle a otros hermanos. A veces incluso nuestros saludos suelen ser como lo dice el capítulo 2 de los primeros versículos. Si alguien de pronto tenemos interés, lo saludamos, lo abrazamos, le damos picos, lo alzamos si es posible. Le festejamos todo lo que dice. Le abrimos espacio para que se siente. Pero a veces no nos importa ver a alguien que llegó en el metro con un niño en brazos o todos y más bien nos hacemos los dormidos. Mis hermanos, creo que es el momento de que nuestra fe avance y se vea demostrada en hechos, en acciones. Si tienes una bendición más grande que otros, no es a veces para hacer sentir mal al otro, porque quizás el otro no tiene tanto dinero o tantos recursos. Vivamos felices con lo que Dios nos ha dado, pero con lo que Dios nos ha dado no somos más grandes que otros. Más bien, si tenemos un poco más, tratemos de mirar quién hay con necesidad y ayudemos. Colaboremos. Y hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Hay muchas formas de amar a otros. A veces para alguien la alegría más grande es contar con un fresco. A veces si ves a alguien que lo ves sudando, está trabajando, no sé, quizás sea un trasteo y lo ves sudando, ¿por qué no ofrecerle un vaso de jugo? Un vasito de agua. Las pequeñas cosas pueden marcar una diferencia, porque a través de ese vasito de agua, a través de esa gaseosa, quizás la persona se abra y tú le puedas hablar de la salvación, le puedas hablar de Jesucristo, lo puedes llevar a tener una vida eterna, porque va a conocer de Dios. Las obras realmente cambian los corazones de las personas, los abren para que nosotros podamos entrar a hablar de ese Jesucristo tan bueno, tan bonito que tenemos nosotros. Las acciones, mis hermanos, son necesarias para este mundo tan frío, este mundo tan oscuro, donde hoy en día casi todo es vanidad.
donde hoy en día todo es tan superficial, pero Dios quiere algo más de nosotros. Mira al hermano que tienes al lado y míralo con amor. Y dígale, usted puede ser feíto, pero yo lo amo. No, mentiras, no. No vaya a hacer eso. Mis hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Estírese en este momentico si puede, pero piense, mis hermanos, ¿será que en las obras, en mis acciones, la gente sí está viendo a Jesucristo? La gente sí ve a Dios. Y no nos quedemos en el pasado, mis hermanos, porque eso debe ser a diario, ¿sí? Esto debe ser a diario, mis hermanos.